Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en otro episodio de Apuntes con Cami. Hoy va a ser como un programa variadito, porque si bien el título del programa es ¿Cómo es estudiar ingeniería? Tenemos un invitado especial para mí, porque es mi amigo, obviamente, pero también porque podemos ir tocando diversos temas a lo largo del programa. Así que bueno, lo presento. Él es Julián Rades, es estudiante de ingeniería en mecatrónica. Estoy diciendo bien ingeniería en mecatrónica. Ahí está. Buenas, ¿cómo Julián andamos? ¿Todo bien? Rades es estudiante de quinto año de ingeniería en mecatrónica, como estábamos diciendo, y está haciendo una experiencia de intercambio en Francia. Sí, ¿Es así? ¿Está bien? correcto. Sí, sí. Correcto. Bien. Afirmativo. Afirmativo. Nada, un poco lo que queríamos charlar el día de hoy con Julián era, en primer lugar, sobre por qué elegiste la carrera que elegiste, que es una carrera, desde mi perspectiva, horrible, porque yo estuve en una ciencia social, obviamente. Pero bueno, nada, no se me cruzaría por la cabeza por qué elegir una ingeniería. Ujú. Digamos, ¿por qué elegiste vos estudiar ingeniería, Juli? Bueno, qué sé yo. Yo, para empezar, desde chico como que siempre me había gustado la onda de la tecnología, los juguetes raros y ese tipo de cosas. Entonces, nada, siempre anduve como en esa. Y eso llevó a que, bueno, terminé dando una secundaria técnica. Fui al Pablo Nogués, que bueno, ahí de paso cuento, ahí es cuando la conozco a la Cami, Sí. porque yo quería, junto con otros chicos, eh, establecer, digamos, el centro de estudiantes en el Pablo Nogués, porque no había centro de estudiantes, entonces bueno, ahí es cuando vamos al Martín Zapata a pedirle ayuda al centro del Martín Zapata y tan exagerada fue la interacción del Pablo Sí, Nogués con el Martín Zapata que hay un montón de gente que a día de hoy sí, piensa o tiene el efecto de Mandela de que yo fui al Martín Zapata. es Y verdad. nada que ver, o sea, No, y yo aparte, era... igual medio nos conocíamos por Twitter, porque Ujú. ambos somos Es tuiteros. que yo te hablé por Twitter Ah, es verdad, para es verdad, es hacerlo del verdad. centro de estudiantes. Pero Somos sí, tuiteros. yo soy ex tuitero retirado porque me cerraron la cuenta. Pero ¿Por bueno, qué te cerraron la cuenta? no No, no, sé, no podemos decir. un Ah, tema. bueno. Sí, sí, o sea, creo que me pasé con las palabras y me Ah, reportaron y chao, adiós. pucha, bueno. Es un momento en el que te cerraron por cualquier cosa, así que Sí, nada. sí, 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 sí. No, bueno, pero Pero bueno, Julián ha eso. vivido los momentos más canónicos de mi vida conmigo. Raro. O sea, de Twitter a vivir los momentos más traumáticos de mi adolescencia conmigo, genial. Así es. Maravilloso. Bueno, un poco decías que tu gusto por la tecnología en principio y el haber tenido la experiencia religiosa de ir a una escuela técnica De una. hizo que eligieras ingeniería mecatrónica. Me gustaba, bueno, la tecnología y ese tipo de cosas, pero imagínate que yo quería ser arquitecto. Ujú. Entonces iba a elegir construcciones, pero en ese momento hubo una movida porque iban a cerrar la especialidad de electricidad. Entonces en ese momento el abanderado de la escuela, que era de electricidad, el flaco empezó a como informar, a dar charlas y en un momento, bueno, nos llega a nosotros esa charla y además de la charla de qué es lo que era electricidad, nos enteramos que también tenía electrónica y también nos enteramos que podía seguir carreras afines como, y ahí nos hablaron de la mecatrónica y a mí me pintó mucho esta idea. Años después me averigüé en la expo educativa y todo eso. O sea, al final terminé eligiendo electricidad, me averiguo en la expo educativa y al final terminó entrando a mecatrónica y en la expo educativa uno de los chicos que estaba ahí me cuenta que había posibilidades de intercambio y una posibilidad de intercambio con Claro. Francia. ¿Tuviste Así la posibilidad de que intercambio, o sea, como planificada desde antes de entrar a la desde antes facultad. de entrar a la facultad? No, increíble, o sea, yo de pedo planificaba sacar tal materia para que no me pisara la correlatividad y el Julián ya tenía planificado hasta dónde irse a intercambio. Bueno, entonces al principio, digamos, de tu trayectoria académica en la universidad, ya estabas pensando en irte de intercambio. Sí. ¿Qué cosas fuiste haciendo desde el inicio de tu trayectoria académica para llegar a ese objetivo de... Me parece que también sos como una persona como que se pone el objetivo y lo cumple, Sí. por lo que te conozco. Preguntarte como qué cosas podés recomendar que te hayan servido a vos para llegar a ese objetivo de irte de intercambio ahora. Mira, yo empecé cuidando las notas, Ujú. primero que nada porque en general la idea que tiene uno cuando te vas a postular una beca o cuando vas a postularte para lo que sea que te postules en general, que vas a un concurso, en general la nota y el promedio importa. Y yo empecé por ahí, pero se nota que por ahí se le da mucha más importancia y se tiene el concepto de que tiene mucha más importancia de la que realmente tiene, porque voy a ir ahora entonces al ejemplo de mi beca y Sí.
de mi programa, en el cual el promedio no era tan importante. O sea, era importante tener un buen promedio, pero había un montón de otras cosas importantes como ayudantías. Todo lo que sea extracurricular tenía mucho que ver, pero ayudantías, representación estudiantil. O sea, si estuviste en el centro de estudiantes... Claro, ese es un dato de color. El Julián es consejero superior actualmente por la Facultad de Ingeniería. Sí, por el claustro de estudiantes. Por el claustro de estudiantes, es verdad, es verdad. No, bueno, esas experiencias, además de servirte para intercambio, son recontra enriquecedoras, pienso yo, para el día de mañana, para el ámbito laboral, ¿no? De una. Bueno, eso, además de representación estudiantil, prácticas preprofesionales, voluntariados, proyectos de investigación, tutorías, que fueron cosas a las cuales yo siempre me metí un poco con la idea de que me sumen al intercambio, pero cuando las fui transitando me di cuenta de esto que decías vos, que eran muy enriquecedoras en cuanto a relaciones con otras personas, con otros tipos de hábitos a los cuales uno no está acostumbrado y enriquecedora para el futuro laboral. Claro, y en tanto tu experiencia en el secundario a través de querer formar el centro de estudiantes y demás, te daban cuenta de que tenés una cierta vocación por lo social, digamos, a diferencia que por ahí siento yo, todo prejuicio, estuvimos hablando de la importancia de los prejuicios anteriormente con el Julián, todo prejuicio, como que en la ingeniería no hay tantísima vocación por lo social, entonces tal vez eso te hizo en alguna medida destacar. Puede ser. Creo que dentro de los que nos postulamos en general y dentro de los que nos postulamos en esa camada, yo era el único que estaba en la parte de centro de estudiantes y representación estudiantil. El resto de los chicos tenían ayudantías, tenían proyecto de investigación, alguna práctica que otra. También hay que decir que yo me leí muy bien y que si vos que me estás escuchando querés en este momento, no sé, presentarte alguna beca o algo, agarrar la resolución que sacó el consejo directivo superior o lo que sea, léela de principio a fin y asegurarte de cumplir ahí todas las casillas porque no importa solo el promedio. Claro. Bueno, y nada, creo que destaqué bastante también por lo social porque yo había estado 3 años en el centro de estudiantes. El primer año entré como colaborador porque ya habían sido las elecciones y porque también yo quería pesado colaborar. El vato del centro de estudiantes. Yo como lo digo como la bata del centro de estudiantes es pesadísimo literal. Generalmente para el resto de estudiantes el chico del centro de estudiantes. Bueno, vos en Zapata y yo en el Nogués también y lo mismo. Sí. Bueno, y después entré como subsecretario de mecatrónica, después como secretario de mecatrónica y al mismo tiempo que voy a la secretaría de mecatrónica entro al Consejo Superior. Claro, un currículum de representación estudiantil importante. Sí. Y al final, o sea, lo estás ejerciendo ahora que estás acá, pero también eso no lo dijimos, tu beca de intercambio entiendo que es, ahora viniste como por un par de semanas nada más. Yo entro al consejo a mitad del año pasado, entonces todo ese tiempo sí, estuve, desde que entré hasta que me voy de intercambio, estuve ejerciendo... Sos un poco casta. Y yendo, sí. Sos casta. Caliento, sí. No, es mentira, es mentira. Yo, bueno, ahí me voy a Francia a finales de enero de este año y... estos meses hasta el 25 de junio que llego acá a Mendoza, ¿por qué? Porque allá es verano en este momento, entonces tenés vacaciones de verano, no cursa nadie, no rinde nadie, no hay nada que hacer en la... Cami acaba de descubrir los hemisferios. Bueno, nada, algo que decías al principio pero que es muy importante y que da cuenta de cómo haces vos para estudiar, nada, esto de cuidar el promedio, que es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué tips de estudio podés dar vos para cuidar el promedio, tener buenas notas y no importa tal vez que no tengas ganas de irte de intercambio, pero sí tengas, no sé, ganas de recibirte con un buen promedio o simplemente pasar las materias? ¿Qué tips de estudio podés darle a quienes estudian ingeniería? Bien, bueno, lo que a mí me sirvió siempre, porque hay gente que le sirven otras cosas, eso es... Sí, ya estuvimos hablando en otro programa sobre el sistema. Sí, eso, global a todas las... transversal, perdón, a todas las carreras, pero ¿qué pasa? En ingeniería vos tenés una modalidad un poco distinta del resto de carreras en cuanto a que vos rendís la mayoría de tus finales de forma oral. Más allá de alguna que otra materia promocional, que no todas son promocionales, es más, la regla por lo general es que no son promocionales. Vos tenés que rendir un final en toda materia y ese final es en su mayoría oral. Claro, en las ciencias sociales una también. Parte, ¿cómo? En las ciencias sociales también generalmente son orales. Bien, bueno. Sí. Pero en general me refiero a algún otro tipo de modalidad de examen, quizá basada en
no sé, Claro, otra sí. metodología. Sí, Pero en sí, escritos. sí, puede ser. Pero como que a lo que voy es que vos en base a algo matemático tenés Sí, que dar un oral. Eso sí, es lo raro. dificilísimo. Entonces, lo que a mí me sirvió siempre fue prepararme apuntes, mis Ujú. propios apuntes, y Sí, si igual ese apunte sí, mío lo basaba en algún otro apunte, que siempre pasa, igual me hacía el mío, ya sea más corto, ya sea más largo o no, claro. eh, me servía hacer eso. Bien. Para hacer eso, El el Juli primero era, es Apuntes con Juli y trajo yo soy, sus sí, apuntes. yo traje mis apuntes, aprovechando que estamos en Apuntes con Cami, Sí, sí, sí. para mostrar un No me poquito. robes protagonismo, por favor. Lo único que te pido. Bueno, Gracias. y nada, qué sé yo hacía apuntes como estos, no sé si se va a ver, sí, ahí Sí. está. Che, están recopados esos apuntes, Como que iba loco. pegando imágenes Ah, y ibas me haciendo... servía. Es una eh, recontra herramienta por esa, que es ahí, una tablet. sí, No, una una tablet. tablet. Una ¿Sí? tablet con lapicito. Esto me servía a mí un montón. Y como que, no sé, por ahí tenés... Esto es un desarrollo matemático, por ejemplo. Vos tenés que Claro. partir de la nada Sí. en un pizarrón y desarrollar esto, obviamente sin estar viendo. Oralmente, tipo, te hacen pasar en un examen, te hacen pasar al frente y arrancás a escribir en el pizarrón. Exacto, te dicen, no sé, unidad 3 Horrible. tal tema. Y vos tenés que arrancar y desarrollarlo de la nada. Sí, Para eso tenés que sabértelo muy bien y tenés claro. que dibujar elementos de máquinas, ponele, tenés que además hacer el desarrollo matemático al Es costado. muy difícil. Y la metodología de rendida en ingeniería es medio paja, hasta que te acostumbras es Sí. medio choqueante. Sí. Entonces, nada, al final tenés que prestarle mucha atención a eso y para además... O sea, además de hacer estos apuntes, de saber qué es lo que vas a hacer y de saberte el recorrido mental que vos haces generalmente para poder desarrollar todo en el pizarrón, otra cosa que es bastante importante es rendir en grupo. O sea, no rendir en grupo, sino estudiar en grupo para rendir. ¿Por Claro. qué? Porque tus compañeros te van haciendo de profesor, de evaluador, y te van viendo Claro. cómo explicas Sí, tus sí, sí. temas, como si te trabaste mucho en un tema o no, si lo supiste responder o no. Te hacen Claro. preguntas que capaz que no las sabes responder, pero gracias a esa pregunta después las Es sabes que responder. es, yo pienso que es difícil como, bueno, en uno de los programas que fue el de cómo aprender matemática, hablábamos de la dificultad por ahí de estudiar matemática, que es como, bueno, no tenés que estudiar como se estudia lo demás, que es, bueno, vas leyendo, vas subrayando, vas memorizando, qué sé yo, sino que acá tiene que ver con aprender todo el desarrollo y como adquirir ese conocimiento y también después, bueno, saber cómo explicarlo oralmente, tipo, acá hice esto y uno cuando ya lo incorpora es como difícil explicarlo después porque es como, bueno, lo hice de manera automática. De Entonces una, tenés que saber, me parece, la fundamentación de por qué hiciste cada paso. tal Eso cual. es dificilísimo. Esos tips, si puedo recomendar, son esos. Apuntes, repasarlo y estudiar en grupo. A mí me ayudó un montón. Ujú. Y también presenciar mesas. Sí, de una. En Vos- ciencia política también te sirve mucho presenciar Eso es mesas. clave, porque ahí Sí, te sí, das sí. cuenta cómo toman, con qué actitud toman los profesores. Sí, Por ahí qué profesor podés esquivar, pasarle sí. por el costado, cuál no. Y también eso, cómo toman y qué temas toman, qué temas son muy importantes, porque si bien te pueden agarrar del temario, tomarte cualquier tema, hay algunos temas que tienen más frecuencia de evaluación que otros. Entonces, Sí, nada, sí, eso sí, sí. sirve bastante. Mal, en ciencia política, bueno, hay materias que generalmente decir en general que las mesas son públicas, se supone que son exámenes públicos, De a una. excepción de que por ahí algún estudiante pida hacerlo privado porque se pone nervioso o lo que sea, generalmente son públicos. Y en ciencia política siempre solemos, por ejemplo, presenciar las de administración financiera, las que son más difíciles, para dar cuenta de cuáles son las unidades básicas. Entonces, por ejemplo, identificamos siempre que a vos te van haciendo el examen y cuando llegan a la 4, ahí deciden si te bochan o continúas De una. y después continúan con el resto de unidades. Entonces, bueno, ir a presenciar mesas te permite a vos también saber cómo el cara a cara con el profesor también pasa en una de las mesas que una de las profesoras te hace caras cuando vas a rendir. Y es excelente profesora, pero me parece que es como su metodología para ponerte nerviosa o para irte diciendo como estás bien o estás Sí, mal. para Entonces, medirte, sí, marcarte la cancha y ese tipo para de cosas. medirte, sí. Entonces, tenés que, como que tiene que ver con el desarrollo para mí de otras habilidades, como de momento de tensión que tenés que saber manejar también como estudiante. Sí. Así que Y te bueno, ahorra tiempo también, ¿en qué sentido? porque sabes Ah, hacia dónde vas a ir a sí, la sí, hora de sí. preparar el final. Así que nada. Sí. Bueno, y lo de trabajar en grupo también, tuvimos un programa sobre eso, sobre el trabajo en grupo. A mí me costó siempre rendir mucho en grupo, preparar materias, porque bueno, era como, bueno, repasar
me parece como medio, no sé, como que no me termina funcionando rendir en grupo, pero sí estudiar, armar trabajos prácticos y eso sí como que genial. Pero a la hora de estudiar me cuesta un montón. ¿Vos qué tips darías para armar buenos grupos? ¿Vos siempre tuviste el mismo grupo o fuiste cambiando de grupo? Con Yo el en que encontrabas. realidad, sí, en realidad me fijaba qué persona estaba estudiando la misma materia Mm. y en general, no sé si tuve suerte o no, pero me servía mucho estudiar con tal persona que por ahí la conocía. Entonces le mandaba un WhatsApp, le decía, che, ¿querés que preparemos tal tema juntos? Ah, O querés que nos juntemos directamente a repasar ya después de haber visto la teoría. Entonces, bueno, por ahí, nada. También claro. tenía fichado un poco el tipo de gente con el que a mí me gusta repasar. Claro. Si son más tranquilos, por ahí hay gente que repasa muchísimo y que va de nuevo sobre lo mismo, o gente que prefiere dar una leída general Sí. y Y una vez que ya ya llegaste al final, no sé, empezar a priorizar y eso, qué sé yo. Dependiendo tu metodología de estudio, es un poco con la gente con la que sí, terminas sí, sí. haciendo grupo. Sí, sí, me parece que un poco para concluir lo que hemos estado hablando tiene que ver con construir un sistema de estudio que sea acorde a tus necesidades en tal momento y después fijarte con quiénes podés compartir partes de tu sistema de estudio para establecer algún tipo de grupo para estudiar. La verdad que es difícil por ahí eso. Yo tenía muchos compañeros que solamente leían y no practicaban. Y a mí lo que me gustaba más para estudiar en grupo era la parte de la práctica, en evidencia. O sea, Obvio. leer era como, bueno, un embole, qué sé yo, leo en mi casa sola y después me junto con vos a practicar. Entonces, para mí, establecer, que ya lo venimos diciendo hace varios programas, establecer un sistema de estudio a prueba y error, porque es verdad que no lo sabes desde el principio, nadie te enseña cómo estudiar, establecer un sistema de estudio a prueba y error y después ver cómo lo podés compatibilizar con otros estudiantes, un Sí, poco. sí, que vos mismo te das cuenta, ¿viste? Cuando has, qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no, y qué es lo que te ha hecho sentir más cómodo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, estamos llegando un poquito al final. No sé si querés concluir en algo o has dicho todo. Has alargado así como Sí, tip. sí. Viniste Bueno, nada, ordenadito. un poco Amamos. que tips para la gente que estudia ingeniería. Acá justo en Mendoza, en general lo que pasa es que no tenemos laboratorios, no tenemos equipamiento tan caro como el que yo, que ahora que estoy haciendo ponerle el intercambio allá, he tenido la oportunidad de ver y allá hacen una metodología mucho más práctica. Acá Ajá, es muy teórica bien. y siempre se nos quejamos de eso, pero es la manera de compensar la falta de presupuesto para lo práctico. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que puedo decir es que hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia, porque es desgastante la ingeniería, estudiar una carrera como ingeniería al principio, porque lo práctico llega tarde. Claro. Sí. Necesitas una base muy vasta y además nuestro ingreso es relativamente sencillo, Ujú. entonces a la hora de llegar a los años más altos en Avanzados. donde hay práctica, mucha Sí, práctica, vos necesitas y necesitan de alguna forma hacer un filtro. Entonces el claro, filtro te lo hacen en los primeros años. claro. Pero si la aguantás y te gusta la carrera, la ingeniería y este tipo de tecnología, es un carrerón. Claro, no, zarpado. Bueno, hablaste un poco ahí del tema presupuestario y hablaste también un poco de la necesidad de la práctica. Me parece que ahí algo que vimos muchas carreras que tiene que ver con el exceso de teoría es poder ir completándolo con alguna pasantía, alguna práctica, algún equipo de investigación, alguna práctica Ujú. estudiantil, lo que sea, hace que por ahí podamos compensar la falta de práctica en las carreras. Así que bueno, nada, muchísimos los tips que nos ha dado el Juli en el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya ahora se vuelve a Francia y Sí, dos nos semanitas. abandona Así que bueno, nada. Muchas gracias Julián por estar el día de hoy. Nos vemos Gracias a vos por entonces invitar. el próximo lunes en otro capítulo de Apuntes con Cami. Mi barrio, mi bombonera, la vida entera, mi vieja escuela, historias mágicas en tus veredas. Vuelvo a jugar como pibe de potrero. Café, heladerita y hielo. ¿Sabes cuánto te quiero? Si me necesitas llama, yo ando persiguiendo un cielo nuevo. Besos infinitos en la plaza, conmigo va tu luz. Mi gente nombra y yo pienso salud.